Se encuentran tres alambres con una corriente de 15 amperios. Encuentre el campo magnético en el punto P y encuentre la fuerza ejercida en el alambre 3. Recuerde que R es igual a 0,05 metros. En el siguiente ejercicio observaremos la ley de Ampère. La ley de Ampère, principalmente tenemos en el ejercicio tres alambres. Dos alambres que están saliendo del plano y un alambre que está entrando al plano. Entonces nos piden en el punto P encontrar el campo magnético y la fuerza en el alambre 3. Entonces principalmente empezaremos por hallar el campo magnético en el punto P, sabiendo que la corriente en cada alambre es de 15 amperios. El radio, o sea la distancia entre cada alambre, es de 0,05 metros. La permeabilidad del ambiente es 4pi por 10 a la menos 7. Entonces ya para empezar a ejercer el ejercicio, para hallar el campo magnético en el punto P, entonces tenemos la ecuación según la ley de Ampère. Entonces la ley de Ampère nos dice que el campo magnético es igual a la permeabilidad por la corriente sobre 2pi R. En este caso R es la distancia entre cada alambre. Entonces ya con esta ecuación podemos observar y encontrar el campo magnético en el punto P. También tenemos que saber que hay tres diferentes campos. El campo que ejerce el 1 al P, el 2 al P y el 3 al P. Entonces vamos a hallar para el campo total. Para hallar el campo total magnético en el punto P, tenemos que encontrar la sumatoria, que sería el campo 1, o sea que ejerce el alambre 1, más el campo que ejerce el alambre 2, más el campo que ejerce el alambre 3. Y la sumatoria de ellos nos dará como resultado el campo magnético total en el punto P. Entonces empezaremos por el primer alambre. Entonces, tenemos que el campo es igual a la permeabilidad por la corriente por 2pi R. En este caso R será la distancia entre el alambre al punto P. Como es el primer alambre, vemos que hay la distancia es 3R. Entonces por tal razón ponemos que la distancia es 3R. Este es en el campo 1. También tenemos que hallar la magnitud y la dirección. Para hallar la dirección del alambre y para poderla colocar en el aspecto de la magnitud, tenemos que mirar en qué dirección va la corriente. Como por ejemplo en el caso del alambre 1 y el alambre 3, va saliendo, la corriente va saliendo, entonces señalamos con el dedo gordo hacia dónde va la corriente. Y giramos la mano hasta encontrar la línea de acción y podemos observar que el campo iría hacia arriba. Entonces el campo del 1 y el 3 va para arriba, entonces quedaría hacia arriba y hacia arriba el campo 1 y el campo 3. En el caso del alambre 2 podemos observar que está entrando al tablero. Por este caso la dirección va hacia allá y como va bajando, o sea, la encontramos aquí hacia abajo, entonces el campo en este aspecto va hacia abajo. Entonces quedaría que el campo 2, el sentido del campo 2 es hacia abajo, o sea, menos J. Y en el caso del campo 1, el campo 3 sería J. Entonces, como este es el campo 1, y podemos observar que entonces va saliendo, entonces la del campo iría hacia arriba, en el sentido J. Entonces, J positivo. Este sería el sentido. Listo. Para el campo 2, en el alambre 2, entonces tenemos la permeabilidad por la corriente sobre 2pi por, como es el alambre 2, hay una distancia de 2R. Entonces 2R. Como observamos, como en el alambre 2 va entrando y el campo, el sentido del campo va hacia abajo, entonces el sentido sería menos J. Entonces menos J. Y para el campo 3, entonces la permeabilidad por la corriente sobre 2pi
por la distancia R, ya que es el último alambre. Entonces volvemos a hacerla mirando la corriente con el dedo gordo. Entonces va entrando, va saliendo, entonces da la vuelta y encontramos que cuando choca con el eje va hacia arriba. Entonces el sentido sería J. Entonces J. Entonces ya tenemos los tres campos respecto al punto P. Ahora lo que vamos a hacer es la sumatoria de los tres campos para poder lograr el campo magnético en el punto P. Continuando con el ejercicio, observando que el campo magnético respecto al punto P nos da la permeabilidad por la corriente sobre 2πr y factorizamos entonces 1/3 menos 1/2 más 1. En el sentido J, obviamente, ya que pusimos los signos, y siempre el campo magnético lo damos en teslas. Entonces, continuando con el ejercicio, entonces vamos a observar que 1/3 menos 1/2 más 1 es igual a 5/6. Entonces podemos poner 5/6. Este es el valor. Entonces, el campo magnético respecto al punto P nos da la permeabilidad por la corriente sobre 2πr por 5/6, ya como hicimos el despeje y la sumatoria, podemos observar que es 5/6. Entonces esto nos daría que el campo magnético en el punto P es igual a la permeabilidad. Entonces la permeabilidad es 4pi por 10 a la menos 7. Entonces 4pi por 10 a la menos 7. Para dejar primero los términos que acabamos de hacer la sumatoria, pues los pasamos al comienzo, que pues no importa el lugar donde los pongamos. Entonces acá sería 5. 5 por la permeabilidad por la corriente, que dijimos que la corriente en los tres alambres, en cada alambre, era de 15 amperios. Entonces por 15 amperios sobre 2pi R. En el caso R, tenemos que R es 0,05 metros. Entonces, pues ponemos el R, 0,05 metros. Ya pues resolviendo la ecuación para encontrar el campo magnético en el punto P, eso nos da un valor de, entonces nos da un valor de 5 por 10 a la menos 4, este sería la magnitud. El sentido del campo magnético respecto al punto P sería el sentido J, como observamos arriba. Entonces J positivo. Y pues la unidad de todo campo magnético se da en teslas. Entonces, en teslas. Entonces este sería el total del campo magnético respecto al punto P. Listo. Así culminamos el primer punto del ejercicio, que sería encontrar el campo magnético respecto al punto P. Continuando con la segunda parte del ejercicio, para encontrar la fuerza en el alambre 3, entonces observaremos la ecuación de la fuerza magnética para los casos de los alambres, que sería, entonces la fuerza es igual a I por L cruz el campo. Entonces, y la corriente por la longitud, por el campo. Entonces el campo en este caso, entonces podemos observar que el campo aquí sería dependiendo el alambre 1 y el alambre 2, ya que el alambre 1 ejerce un campo respecto a la tercera fuerza, o sea, respecto a la fuerza que queremos hallar. Entonces respecto al alambre 1 y el alambre 2. Entonces podemos decir que el campo sería igual, bueno, el campo en el alambre 3 sería igual a el campo ejercido del 3 y el 1 más el campo ejercido del 3 y el 2. Entonces ya con estas ecuaciones podemos encontrar la fuerza en el tercer alambre.
Entonces podemos observar mediante la ecuación del campo, según para los alambres, según la ley de Ampère, que es campo magnético igual a la permeabilidad por la corriente sobre 2pi r. En este caso, como estamos hallando el del 3, o sea, el del alambre 1 respecto al 3, entonces sería una distancia de 2r, ya que de este alambre a este alambre serían 2r. Entonces ponemos 2r. En el campo 2 respecto al 3, acá puede ser del 1 respecto al 3, entonces nos daría igual a la permeabilidad por la corriente sobre 2pi, pero la distancia aquí ya cambia, ya que el segundo alambre respecto al tercero sería una distancia r. Entonces podemos observar que esta sería la magnitud de los campos. Ahora queremos ver el sentido de los campos respecto al alambre 3. Entonces, observamos que este alambre va saliendo. Entonces la corriente va saliendo, sería el campo, iría en el eje Y. O sea, este en el eje J, o sea, J positivo. Entonces, este sería el campo del 3 y el 1. Y el del 2, observamos que va entrando. Ya que va entrando, observamos que vamos girando y encontramos que el campo sería en un sentido hacia abajo. Entonces, el campo respecto del 3 sería menos I, o sea, el sentido iría hacia abajo. Entonces, observamos poniendo los sentidos acá. Entonces, del 1 al 3, observamos que es J, positivo. Entonces, ponemos el sentido. Y del 2 sería negativo, menos J. Obviamente las unidades para encontrar el campo se dan en teslas, pero pues acá no los ponemos, ya que estamos despejando, al final lo podemos colocar las unidades. Entonces vamos a encontrar el campo con la sumatoria para encontrarlo en el alambre 3. Entonces nos quedaría el campo en el alambre 3 sería igual a la sumatoria. Podemos observar que hay permeabilidad, hay corriente y hay corriente. Y ya que es la misma, entonces ponemos permeabilidad por la corriente sobre 2pi, que son los valores que tenemos iguales. Ahora vamos a factorizar R. Entonces factorizamos la R y ponemos que sería 1 medio, ya J positivo, menos 1, ya que 1 sobre 1 sería 1, pero con el menos del sentido, entonces sería menos 1. Esto iría en dirección J. Entonces ya con esta ecuación ya podemos despejar para encontrar el campo en el punto 3, en el alambre 3. Entonces nos quedaría el campo, en el alambre 3 sería igual a la permeabilidad. Bueno, aquí ya podemos en sí hacer la resta de 1 medio menos 1, que pues nos daría menos 1 medio. Entonces podemos poner menos 1 medio. En este caso, un menos 1 medio, pues multiplicamos el 2 por el 2, sería menos 1 cuarto. Entonces, menos 1 cuarto por la permeabilidad por la corriente sobre el 4 que acabamos de poner por pi por r. Entonces ya podemos, y esto sería en el sentido, pues nos daría J, y esto se dan teslas, las unidades del campo magnético en el tercer alambre. Entonces ya aquí tenemos la ecuación, pero entonces pues para mirar el signo que encontramos, ya que el signo aquí nos dio negativo, entonces por esta ocasión entonces sería la permeabilidad por la corriente sobre 4pi por r. El signo sería menos, entonces quedaría el sentido menos J. Las unidades se dan en teslas. Entonces la magnitud del campo, el sentido del campo y las unidades del campo. Entonces ya tenemos que este es el campo en el cual vamos a reemplazar la ecuación para poder encontrar la fuerza en el alambre 3. Entonces lo tenemos aquí. Entonces continuando, entonces la fuerza en el alambre 3
que encontramos el campo, sería igual. Aquí tenemos que primero hacer un pare, porque tenemos que ver que la corriente y la longitud de cada alambre, en ese caso el radio y el diámetro, es el mismo, ya que nos dicen que es la misma corriente, entonces, y él es el mismo. Entonces, estos para todos van a ser iguales. Entonces, la ecuación de la fuerza 3 respecto a los otros dos la ponemos igual. Entonces, sería la corriente por la longitud cruz. Entonces, cruz. Entonces sería cruz, el campo, que fue el que acabamos de hallar, que sería la permeabilidad por la corriente sobre 4 pi r. Esto iría en menos j, sentido menos j. Ahora queremos observar que la corriente, en este caso pues tenemos que encontrar el sentido de la corriente. Entonces el sentido, como este punto va saliendo, la corriente va en el eje K. Entonces el sentido iría con K. O sea, el sentido de I y L sería K. Entonces quedaría K y nos quedaría una menos J, que sería el sentido del campo. Esto es para tenerlo en cuenta, para seguir despejando la ecuación. Continuando con el ejercicio, entonces la fuerza en el alambre 3 sería igual a la corriente al cuadrado por una longitud del cada alambre por la permeabilidad del ambiente sobre 4 pi r. Ya como observamos, el menos que estaba acá, el que tenía menos j de acá, lo pasamos aquí antes de la ecuación. Ahora, como este es el sentido de la corriente y el sentido del campo magnético, entonces K cruz J nos da menos I. Entonces K cruz J nos da menos I. Menos I. En el tercer alambre sería igual a I al cuadrado sobre L por la permeabilidad sobre 4 pi r. Este menos y este menos nos dan que sería en el sentido I. Entonces, para concluir y ver que está correctamente bien hecho el ejercicio, podemos observar que la corriente en el alambre 3 va saliendo. El campo va hacia abajo y la fuerza va hacia allá. Podemos observar que la corriente va saliendo. Entonces, el campo va hacia abajo, o sea, corriente, campo y la fuerza. O sea, la fuerza iría en el eje Y. Por esta razón, podemos concluir que la fuerza está correctamente bien indicada. Entonces, aquí tenemos la magnitud de la fuerza, el sentido de la fuerza y pues las unidades de la fuerza, que las unidades de la fuerza se dan en Newton. Entonces ya podemos observar el campo en el punto P y la fuerza ejercida por el alambre 3.